Hola a todos y bienvenidos a Historia Full. Bueno, en el video anterior hablamos acerca de la historia del Principado de Vladimir Suzdal, así que en el día de hoy vamos a hablar acerca del Principado de Moscú. Sin nada más que agregar, comenzamos de una con el tema. El Gran Principado de Moscú existió entre el siglo XIII hasta el siglo XVI. Este principado se formó en los territorios del primer estado eslavo oriental llamado la Rus de Kiev, cuando este se comenzó a fragmentar en varios principados más pequeños. Cuando el imperio mongol invadió las tierras de la Rus de Kiev, Moscú era un pequeño pueblo del Principado de Vladimir Suzdal. Sin embargo, en el año 1236 el príncipe de Vladimir llamado Yuri II le donó a su hijo llamado Vladimir Yurievich el pueblo de Moscú. Aunque los mongoles quemaron el pueblo de Moscú en el invierno del año 1238, la localización forestal del remoto pueblo ofrecía cierta seguridad. La presencia de un gran número de ríos proporcionaría a Moscú la posibilidad de acceso a tres mares, el mar Báltico, el mar Negro y el mar Caspio, así como facilitaría también la conquista de Rusia occidental. Y también fue más importante aún para la formación del Estado moscovita, el cual fue gobernado por príncipes ambiciosos y determinados y afortunados. El primer príncipe moscovita fue Danil Alexandrovich, quien reinó entre los años 1283 y 1303, quien aseguró el principado para su hijo y su familia. Él encarceló en el año 1300 al príncipe de Riazán por su intención de conquistar las tierras de Moscú en una alianza con los tártaros. Para conseguir la libertad, el príncipe de Riazán cedió a Danil Alexandrovich la fortaleza de Coloma, que garantizaba el control a lo largo del río Moscova. En el año 1302 su primo llamado Iván de Pereslav le entregó a Danil Alexandrovich todas las tierras que eran circundantes en la región de Pereslav-Zaletsky, y Danil Alexandrovich fue conocido como un soberano sabio por su política pacífica con los gobernantes vecinos y la adquisición pacífica de tierras para el Principado de Moscú. También fundó los primeros monasterios de Moscú, como los de San Daniel y la Epifanía del Señor. Finalmente fue canonizado en el año 1652 por la Iglesia Ortodoxa rusa. Tuvo dos hijos, Yuri de Moscú e Iván I de Rusia. Yuri de Moscú fue uno de los personajes más desagradables de la Rusia medieval, pero a él se le debe que Moscú se elevara a un estado mucho más fuerte. La primera acción importante de Yuri fue defender Pereslav-Zaletsky contra el duque Andrés III. Luego disputó el título de Gran Duque de Vladimir con Miguel Yaroslavich. Sin embargo, cuando el ejército del Principado de Tver asedió Pereslav y Moscú, Yuri marchó a la Horda de Oro, donde el Khan lo elevó a la posición suprema ante los príncipes rusos. Aprovechando esto, Yuri asesinó al príncipe Constantino del Principado de Riazán y lo anexionó a su territorio, y también anexionó la zona de Moshaisk, y también anexionó muchos más territorios de los otros principados, aprovechando su alianza con los mongoles para ocupar más territorios, haciéndose de esta manera odiar por los príncipes rusos y por el pueblo en general. Finalmente, el príncipe de la ciudad de Vladimir, llamado Dimitri el de los ojos terribles, asesinó a Yuri de Moscú, y a su vez Dimitri fue asesinado por los mongoles. Luego el hermano de Yuri de Moscú, llamado Iván I de Rusia, se convirtió en príncipe de Pereslav en el año 1304, y luego en el año 1325, después de la muerte de su hermano Yuri de Moscú, él se hizo príncipe del Principado de Moscú en el año 1325. Sin embargo, en el año 1328, él se rindió al Khan Uzbek de la Horda de Oro. En el año 1326, él colocó la primera piedra de la antigua Catedral de la Asunción de Moscú, la cual luego fue sustituida por la actual, la cual a su vez fue construida por el arquitecto italiano Aristóteles Floraventi. Iván I también asoló al Principado de Tver con 50.000 hombres en nombre del Khan, luego de que los habitantes del Principado de Tver mataron a los cobradores de impuestos del Khan. Después de la hazaña, el Khan le entregó el Principado de Tver al Principado de Moscú. Iván no dudó en buscar una alianza con la Horda de Oro para protegerse de las invasiones de los lituanos. La intención de Iván I de Rusia era expandir sus tierras y gobernarlas de un modo único bajo su mando. Iván I se entendió con la Horda de Oro muy bien y con el clero. Iván I de Rusia murió en el año 1341 y le sucedió su hijo llamado Simeón de Moscú. Cuando murió Iván I, Simeón y sus hermanos marcharon a la Horda de Oro para buscar la autorización del Khan, para asumir de esta manera el título de Gran Príncipe. El Khan Uzbek eligió a Simeón.
En el año 1340 Simeón se implicó en la primera tensión con la República de Novgorod, ya que Simeón reclamaba su derecho a recaudar impuestos en la ciudad novgorodiana de Torzok. Los nobles de la ciudad de Torzok encerraron a los recaudadores moscovitas de Simeón y tiempo después Simeón y varios príncipes aliados se organizaron en una coalición contra la República de Novgorod, señalando que la República de Novgorod hacía la guerra y la paz con quien quisiera sin consultar a nadie ni considerando a Rusia ni a su gran príncipe. Cuando los ejércitos del Principado de Moscú se acercaron a la República de Novgorod, el pueblo se rebeló contra los nobles de Torzok y se pusieron del lado de los nobles de Moscú. Hay que tener en cuenta que en ese momento la República de Novgorod tenía problemas internos y también problemas fronterizos con otros ducados. Finalmente la República de Novgorod le permitió al Principado de Moscú recaudar impuestos en esa región de Torzok. Luego de la retirada de las tropas moscovitas, un príncipe de Vitebsk llamado Algirdas aprovechó y asedió la ciudad de Moshaizk. Sin embargo, Algirdas abandonó la campaña militar antes de que Simeón organizara un contraataque. Finalmente, el Khan Uzbek, quien era el líder de la Horda de Oro y también de Simeón, finalmente murió y a su cargo le sucedió el Khan Yenibek, quien se reunió con Simeón y tiempo después el Khan Yenibek dejó marchar a Simeón con sus mismos privilegios. A partir del año 1340 las campañas militares de los lituanos y los suecos contra la República de Novgorod debilitaron a la República y Simeón convenció a la horda mongola para que creyese que los lituanos eran su mayor amenaza. Simeón aprovechó la oportunidad y firmó una tregua con Algirdas, liberando prisioneros y casando príncipes lituanos con princesas de Moscú. Sin embargo, entre los años 1351 y 1352, Simeón se alzó en armas contra Algirdas y contra los lituanos sobre el control de las ciudades de la región de Smolensk. Este conflicto nuevo no se desarrolló hasta ser una guerra abierta porque Algirdas prefirió negociar antes que luchar militarmente. Esto a pesar de que la primera ronda de negociaciones fuera rota por los mismos lituanos. Sin embargo, Simeón logró asegurar las ciudades de la zona de Smolensk para su Principado de Moscú. Finalmente, la peste negra azotó Rusia en el año 1352 y Simeón y su familia murieron por culpa de la peste. Luego, quien accedió al trono del Principado de Moscú fue el rey Iván II de Rusia. Ante las guerras civiles que tenían la Horda de Oro, Iván II consideró aliarse con los lituanos en contra de los mongoles, pero abandonó rápidamente la idea y mantuvo la lealtad a la Horda de Oro a pesar de los problemas internos que la Horda tenía. Iván fue un gobernante muy pacífico, incluso cuando Algirdas de Lituania se anexionó la ciudad de Briansk. El gobierno de Iván II no fue tan exitoso, pero se anexionó para Moscú las ciudades de Barovsk y Berella. Luego le sucedió su hijo Dmitri Donskoy. Dmitri accedió al trono del Principado de Moscú a los 9 años de edad. Mientras él crecía, el metropolitano de Moscú llamado Alejo de la Iglesia Ortodoxa, quien sería el equivalente al patriarca de Constantinopla, reinó en calidad de regente mientras Dmitri crecía. Mientras crecía en la República de Novgorod, Dmitri Konstantinovich se proclamó gran príncipe de la ciudad de Vladimir y fue apoyado por el Khan de la Horda de Oro. Cuando finalmente creció Dmitri Donskoy, él fue coronado en la ciudad de Vladimir. Sin embargo, 3 años después hizo las paces con Dmitri Konstantinovich y se casó con su hija llamada Eudoxia. En el año 1376 los ejércitos de Dmitri Konstantinovich y los ejércitos de Dmitri Donskoy devastaron juntos la Bulgaria del Volga, que era aliado de la Horda de Oro. Dmitri Donskoy inició la construcción del primer Kremlin de Moscú, el cual fue realizado en piedra, y fue terminado en el año 1367. Esta fortaleza permitió resistir los dos asedios de Algirdas de Lituania, el cual intentó tomar Moscú entre los años 1368 y 1370. El intento lituano de asediar Moscú en el año 1372 acabó con el Tratado de Liubusk. En el año 1375 Dmitri Donskoy consiguió conquistar nuevos territorios doblando el territorio del Principado de Moscú. Durante el reinado de Dmitri Donskoy, la Horda de Oro comenzó a decaer ya que se había debilitado por las guerras civiles y las rivalidades dinásticas que tenían entre ellos.
en la cual Dmitri Donskoi aprovechó para desafiar la autoridad de los mongoles. Dmitri Donskoi por una parte recaudó impuestos para la Horda de Oro y por otro lado también dirigió la primera victoria militar rusa sobre los mongoles. Un general mongol llamado Mamai atacó a Dmitri Donskoi pero fue derrotado por los rusos de Dmitri en la batalla de Río Bosha. 2 años después, Dmitri derrotó a los mongoles en la batalla de Kulikovo. El derrotado Mamai fue destronado por el general mongol llamado Tokhtamysh. Este general mongol reafirmó su control sobre las partes de Rusia y también arrasó Moscú. Sin embargo, Dmitri Donskoi en un acto diplomático afirmó su lealtad sobre Tokhtamysh y a la Horda de Oro, reafirmando su control sobre el Principado de Moscú. Cuando murió Dmitri Donskoi le sucedió su hijo llamado Basilio. Durante el gobierno de Basilio I, él continuó con el proceso de unificación de las tierras de Rusia. En el año 1392 se anexionó los principados de la República de Novgorod y de Murom, y entre los años 1397 y 1398 se anexionó Kaluga, Vologda, Veliki, Ustiuk y las tierras de los pueblos Komi. Durante el reinado de Basilio I, la clase terrateniente feudal continuó su desarrollo. Con el crecimiento de la autoridad principal en Moscú, los poderes judiciales feudales fueron parcialmente reducidos y transferidos a los diputados. Para evitar que Rusia fuera atacada por la Horda de Oro, Basilio I entró en una alianza con Lituania en el año 1392 y se casó con Sofía de Lituania, la cual era la única hija de Vytautas el Grande, quien era gobernante del Gran Ducado de Lituania. Esta alianza resultó frágil ya que más tarde los lituanos ocuparon Viazma y Smolensk entre los años 1403 y 1404. En el año 1395 Tamerlán irrumpió en las tierras eslavas asolando las regiones del Volga, pero no lograron llegar a Moscú. A quien más benefició esta guerra fue a Basilio I, porque debilitó a la Horda de Oro, que durante 12 años estuvo en guerras civiles y en la anarquía. En este tiempo los rusos no rindieron homenaje al Khan. Sin embargo, los mongoles tomaron gran cantidad de la tesorería de Moscú con fines militares para defenderse de Tamerlán. Sin embargo, el emir Edigú atacó Rusia incendiando Nishin y Novgorod, Gorodetsk y Rostov, pero no pudieron tomar Moscú. Sin embargo, en el año 1412 se vio obligado a visitar la corte de la Horda de Oro para presentar su sumisión a los mongoles. Luego de esta hazaña, asumió el poder Basilio II de Moscú. Él gobernó entre los años 1425 y 1462, durante la cual enfrentó la Gran Guerra Civil del Principado de Moscú. Basilio II era hijo de Basilio I. Tras la muerte de su padre fue proclamado Gran Duque a la edad de los 10 años, desempeñando su madre Sofía de Lituania como regente. Sin embargo, su tío y sus primos, Yuri de Svenigorod, Basilio Kosol y Dmitri Shemianka, aprovecharon la oportunidad para reclamar tierras y también reclamar el trono del Principado de Moscú. Estas reclamaciones se basaban en el testamento del difunto rey Dmitri Donskoi, en el que declaraba que Yuri sería sucesor al trono después de Basilio I. Sin embargo, Basilio I tuvo un hijo, el joven Basilio II. Luego estalló una guerra dinástica para conquistar más territorios, acusándose en la guerra dinástica para también tomar el trono, tomando la guerra dinástica como una excusa para aumentar sus tierras. Luego de la muerte de Vytautas de Lituania, quien a su vez era abuelo materno de Basilio II y quien lo apoyó, Yuri aprovechó y visitó a la Horda de Oro para tomar el trono del Principado de Moscú. Luego, Yuri regresó con el apoyo del Khan mongol, pero este retiró posteriormente su ayuda por la actitud de los príncipes de Moscú. Cuando Yuri atacó la ciudad de Moscú, Basilio II fue traicionado por su aliado, el príncipe Iván Veselvodsky, de modo que Basilio II fue capturado. Yuri perdonó a Basilio II y lo mandó a gobernar en la zona de Kolomna. Luego Basilio II comenzó a conspirar en contra de Yuri y a reunir descontentos entre las cortes de los nobles. Esto hizo que Yuri dejara el trono de Moscú y Basilio II volvió a Moscú, viendo a Iván Veselvodsky como un traidor. Los hijos de Yuri siguieron la guerra contra Basilio II, quien fue derrotado varias veces buscando refugio en la Horda de Oro. Tiempo después Basilio Kosoi entró en el Kremlin y se proclamó príncipe del Principado de Moscú. Sin embargo, su hermano Dmitri Shemianka ambicionaba también al trono, donde se alió con Basilio II y juntos sacaron a Basilio
Kosoy en el año 1435, cegándolo y acabando con la guerra civil. Durante el reinado de Basilio II llegó el final de la Horda de Oro, la cual se dividió en pequeños kanatos. Basilio II luego tuvo que hacer frente a los tártaros. En el año 1439 Basilio tuvo que huir de Moscú cuando fue sitiada por Ulugh Muhammad, quien era gobernante del Janato de Kazán. 6 años después Basilio II atacó a Ulugh Muhammad, donde fue derrotado y hecho prisionero. Los rusos pagaron un gran rescate por su rey Basilio II, el cual luego fue liberado. En este periodo de vacío en el reino, Dmitri Chemianska ocupó el trono y luego mandó a cegar a Basilio II cuando fue rescatado y lo desterró en el año 1446. Como Basilio II aún ostentaba un gran poder en la corte de Moscú, Dmitri hizo volver a Basilio II del exilio y le concedió un gobierno en la ciudad de Vologda. En ese momento Basilio II aprovechó el tiempo y conspiró contra Dmitri Chemianska y recuperó el trono del Principado de Moscú. La victoria final de Basilio II sobre su primo Dmitri Chemianska llegó en el año 1450 cuando capturó la ciudad de Galishmersky e hizo envenenar a su primo Dmitri Chemianska. Tiempo después los hijos de Dmitri Chemianska huyeron al reino de Lituania. De esta manera terminaron las guerras civiles dentro del Principado de Moscú. Después de que la guerra terminó, Basilio II comenzó a darle orden al Principado de Moscú con el fin de reunificar al Principado. Posteriormente los gobiernos de la República de Novgorod, Pskov y Viatka reconocieron a Basilio II como su jefe supremo. Mientras tanto, en el Imperio Bizantino el patriarca de Constantinopla estuvo de acuerdo en reconocer la autoridad del Papa en Roma, debido a la difícil situación que atravesaba el Imperio Bizantino, ya que se encontraba a punto de caer. Basilio II del Principado de Moscú se opuso a aceptar la autoridad del Papa de Roma. Sin embargo, en el año 1448 Basilio II nombró al obispo Jonás de Moscú como soberano de toda Kiev y de toda Rusia, lo que era el equivalente al patriarcado de Constantinopla pero versión rusa. Finalmente, en el año 1453 cayó el Imperio Bizantino ante los turcos otomanos. Tiempo después, Basilio II murió en el año 1462. Luego le sucedió Iván III, quien era su hijo. Iván III continuó con la política unificadora de sus antecesores. Iván III fue un gobernante cauto e incluso algo tímido, evitando enfrentamientos militares excepto cuando las circunstancias le eran favorables para el Principado de Moscú. En este tiempo, el reinado del Principado de Moscú se convirtió en un poderoso estado, mientras que sus estados vecinos se debilitaban, favoreciendo los intereses de Iván III. El primer objetivo de Iván III fue la guerra contra la República de Novgorod, quienes, alarmados ante la creciente dominación de Moscú, se pusieron bajo la protección de Casimiro IV de Polonia, la cual Moscú calificó como antiortodoxa, debido a que los polacos eran católicos. Sin embargo, esto realmente era un pretexto para ir a la guerra. La guerra contra Novgorod comenzó en el año 1470, luego de que las tropas novgorodianas fueran derrotadas por las tropas de Moscú en el verano del año 1471. De esta manera, la República de Novgorod se vio obligada a pactar la paz, por lo que abandonó la alianza con los polacos, cediéndoles los territorios de la República de Novgorod a Moscú y pagándoles una indemnización de 15.500 rublos. Desde ese momento, Iván III buscó siempre una excusa para finalmente anexionarse toda la República de Novgorod. Sin embargo, en el año 1477, la corte de la República de Novgorod aceptó el dominio de Moscú. De esta manera, Casimiro IV de Polonia abandonó a la República de Novgorod y el día 14 de enero del año 1478, Novgorod y todos los territorios de Rusia al norte y los Urales pasaron a ser parte del Gran Principado de Moscú. De esta manera, el Principado de Moscú alcanzó una gran extensión territorial. Sin embargo, las rebeliones internas dentro de la antigua República de Novgorod fueron aplastadas por las tropas de Moscú, trasladando a las familias aristocráticas de Novgorod a la ciudad de Moscú. Los otros principados cercanos fueron conquistados, comprados y unidos al Gran Principado de Moscú. Yaroslav en el año 1463 cayó en poder de Moscú. Luego cayó en poder de Moscú la ciudad de Rostov en el año 1474,
luego cayó la ciudad de Tver en el año 1485 y la ciudad de Viatka en el año 1489. Iván III se negó a compartir las conquistas con sus hermanos y estallaron varias guerras civiles a pesar de que el Principado de Moscú al mismo tiempo se enfrentó contra las tropas de Lituania. Finalmente, la nueva ley de gobierno de Iván III, expuesta en su última voluntad, afirmaba que cuando el gran príncipe muriera, todas las tierras debían pasar al control del siguiente gran príncipe, generando un centralismo que acabó con la independencia de la que gozaban los príncipes locales, para evitar las futuras separaciones. Durante el gobierno de Iván III también se puso fin al vasallaje que tenía el Gran Ducado de Moscú con la Horda de Oro. Iván III también firmó un tratado con el Khan de Crimea en el año 1474. Sin embargo, en el año 1480, Iván III no le pagó tributo al gran Khan Ahmed. Ante esto, durante todo el otoño, el ejército ruso y las fuerzas de los tártaros se enfrentaron en las orillas del río Ugra. En la batalla del río Ugra, la cual finalizó el día 11 de noviembre del mismo año, cuando Ahmed se retiró a las estepas, y tiempo después, en el año 1487, Iván III redujo el Kanato de Kazán, uno de los sucesores de la Horda de Oro, a la condición de vasallo, y tenían que pagarle al Principado de Moscú. Respecto a las relaciones que tenía el Principado de Moscú con las fuerzas musulmanas del Khan de Crimea y el Imperio Otomano, las relaciones fueron pacíficas en ese momento e incluso amistosas. Iván III luego concluyó su alianza con Dinamarca y mantuvo una muy buena relación con Maximiliano I del Sacro Imperio Romano Germánico. Cuando murió Casimiro IV, Gran Duque de Lituania y el rey de Polonia, comenzó la partición de Polonia y Lituania. Iván III aprovechó y comenzó a presionar a Lituania. Alejandro I de Lituania fue un gobernante débil, incapaz de hacer frente a Iván III. De esta manera, Iván derrotó a los ejércitos lituanos en la batalla de Bedrosha en el año 1500, y en el año 1503 Alejandro firmó la paz con Iván entregándole las zonas de Chernígov, Starodub, Novgorod-Siversky y 16 ciudades más. El gobierno de Iván III cambió completamente el Principado de Moscú porque él adquirió una autocracia que el Principado no había tenido nunca. Tiempo después de la caída del Imperio Bizantino, los patriarcas ortodoxos del Principado de Moscú consideraron que los grandes duques de Moscú serían los sucesores del Imperio Bizantino y de su cultura. A partir de este momento, los nobles dentro del Principado de Moscú se convirtieron en siervos del Gran Príncipe de Moscú. El reino de Iván III también es recordado por el Subevnik o el Código de la Ley, que él introdujo. Iván también hizo lo posible para hacer de su capital una sucesora digna de Constantinopla, y con este fin invitó a muchos artistas y a maestros extranjeros para que se erradicaran en Moscú. Uno de los más conocidos fue el italiano Aristóteles Floraventi, quien construyó varias catedrales y palacios en el Kremlin de Moscú, el cual a sol de hoy sigue siendo un símbolo duradero de la fuerza y de la gloria de Iván III. Finalmente Iván III murió y fue sucedido por Basilio III, quien era su hijo. Basilio III continuó con el trabajo de su padre anexionando la zona de Pskov, Volokolamsk, el Principado de Riazán y Novgorod-Siversky. Basilio III aprovechó la debilidad de Segismundo I Jagellón, el viejo rey de Polonia. De esta manera Basilio III capturó Smolensk en el año 1512, en el marco de las guerras moscovitas lituanas. Basilio III también tuvo éxito contra el Janato de Crimea, imponiendo la influencia rusa en el Volga entre los años 1531 y 1532. De esta manera el Principado de Moscú alcanzaba una gran extensión territorial. Finalmente, debido a la homosexualidad de Basilio III, él no tuvo hijos varones, así que este se convirtió en un gran problema para continuar con la dinastía. Finalmente la esposa de Basilio III le dio un hijo, el que se llamaría Iván IV el Terrible. Finalmente, durante el gobierno de Iván IV el Terrible, el Principado de Moscú se convirtió en el Gran Zarato ruso, que vinculó todos los territorios rusos libres de la dominación extranjera. El zarato ruso duraría entre los años 1547 y los años 1721, el cual posteriormente sería sucedido por el Gran Imperio ruso.
Bueno, hasta acá llega el video. Si les gustó pueden dejar su like, si no les gustó pueden dejar su dislike. Si tienen alguna opinión o comentario acerca del tema lo pueden dejar en la caja de comentarios. En el siguiente video hablaremos acerca de la historia del Principado de Galitzia-Volhynia, así que sin nada más que agregar nos vemos hasta el siguiente video y gracias por su atención.